Los saludo a todos. Amigos, gracias por los comentarios. Son muy importantes para el crecimiento de este canal. En Estados Unidos, el Congreso de la República, el Congreso de los Estados Unidos, le permite a Biden utilizar una ley de la Segunda Guerra Mundial para prestar armas a Ucrania. En Rusia, en el día de hoy, la Cámara Baja, por unanimidad, ratificó el tema de la anexión o adhesión, como quieran decirlo, de estos 4 territorios de Ucrania a la Federación Rusa. La Cámara Baja, la Duma, por unanimidad. No hubo un solo voto en contra. Y en esta Cámara, como en el día de mañana en la Cámara Alta, se sigue al pie de la letra la Constitución de la Federación Rusa, que aprueba este tipo de referéndums y este tipo de anexión. Como en Estados Unidos también hay leyes. Como si el presidente de los Estados Unidos decide hacerle la guerra a un país, también tiene que comparecer ante el Congreso de los Estados Unidos. Putin está actuando paso a paso en estos últimos 4 o 5 días, siguiendo estrictamente la ley de la Federación Rusa. No ha aparecido ni al menos un solo alto mando, de las Fuerzas Armadas de Rusia que se interponga, que haga un golpe de Estado contra Vladimir Putin. Este tema para Rusia, para el gobierno, para las cámaras baja y alta, es un tema de gran importancia. No están jugando, no es una charla, no es un bluff, no es una broma. Porque yo he pensado en estos días, ¿qué tal si sigo estando de acuerdo con lo que leo a diario de parte de las plataformas del mundo occidental, que dicen que lo que hace Vladimir Putin es una locura, que es ilegal, como lo dice el presidente Biden, como lo dice Guterres, como lo dijo hoy Macron de Francia, que está dispuesto a continuar ayudando a Ucrania? No, yo a estas alturas, 3 de octubre, todavía no se ha ratificado en la Cámara Alta, todavía no ha salido la última firma del presidente Vladimir Putin, todavía no se ha presentado la movilización parcial en estos territorios. ¿Cómo voy yo a asegurarles a ustedes, amigos del canal? Todo lo contrario. ¿Cómo voy yo a asegurarles de que la Federación Rusa no va a actuar una vez que Zelensky actúe contra estos territorios? Claro, mientras esto ocurre, mientras se formaliza esta anexión en la Federación Rusa, Zelensky continúa atacando y ha tenido todo el tiempo antes del referéndum, luego del referéndum, para apoderarse de todas estas regiones. Que esto no hay que esconderlo, está la verdad, está la realidad. Lo que ven ustedes en pantalla es un pedazo de tierra del tamaño de Portugal, como lo dijeron recientemente, menos estas zonas de este mapa que han sido retomadas por Ucrania en los últimos días. Más aún, hasta ese momento, cuando ya en la Cámara Alta se ratifique y lo firme el presidente de la Federación Rusa, Zelensky puede tranquilamente, a mi modo de pensar, seguir retomando tierras. Mejor dicho, que no vayan a dormir sus tropas, que continúen plantando banderas en todos los territorios que más puedan. Pero una vez que ya esto salga de la Cámara Alta, mi forma de pensar, lo que yo pienso a manera personal, ya el tema se convierte en algo bastante delicado. Y Zelensky, que dice tener control, tuvo toda la oportunidad de retomar estos territorios y no pudo hacerlo. Sobre el tema de cartografía, el tema de límites, que es de gran importancia.
Hubo hoy un cuestionamiento en la Cámara Baja sobre el tema de las fronteras, sobre todo en las zonas de Kherson y Zaporizhia. La respuesta de un alto congresista, de un congresista de la Cámara Alta, fue que inclusive esta delimitación fronteriza en Kherson va a ir o va a incluir a Mykolaiv. La situación es delicada para esas tropas de Ucrania que se encuentran todavía en estos territorios, que con toda seguridad esos límites van o los están generando en el momento o los están dibujando, porque es es necesario o requisito para la aprobación de esta anexión en la Cámara Alta que ya se sepa cuáles son esos límites. Límites con toda su ubicación en grados, segundos, minutos, longitud, latitud. Esto, una vez que se ha presentado en la Cámara Alta, ya todos esos territorios tienen que salir las tropas de Zelensky. Y ya queda la advertencia, que eso lo sabe Zelensky, de no poder atacar estos territorios. Porque ¿qué podría ocurrir? La gente dice, Santiago, es que lo más seguro es que se inicie un ataque nuclear de parte de Rusia, amigo del canal. Dice Miguel, yo creo que Rusia usará las armas nucleares y vendrá una hecatombe. Miren, una vez que Zelensky empiece a atacar estos territorios de estas 4 regiones, Rusia puede responder atacando otras regiones, inclusive atacando la capital. Puede destruir carrileras, puentes, puede destruir la logística del país, prácticamente paralizando el resto del país para salvar vidas humanas en estas 4 regiones anexadas. Y todo esto lo saben los altos mandos militares de la OTAN, en los Estados Unidos también lo saben, que esto podría ocurrir. El tema ahora en cuestión es un tema de credibilidad. ¿Qué tan creíble a estas alturas es el presidente de la Federación Rusa, que es muy pequeño, muy bajito y que le tiembla el tobillo? No. Yo creo que nos tenemos que salir de este formato facilista presentado por el mundo occidental, de que realmente Rusia no está en capacidad de ejecutar sus operativos. Cuando vimos las tropas de Rusia a fines del año pasado ya parqueadas en la frontera con Ucrania y que Lavrov dijo que había hecho hasta lo imposible por dialogar con la OTAN y no hubo manera. Putin envió las tropas a Ucrania. Cuando Putin avisó recientemente de que iba a hacer el referéndum lo hizo. Sobre el tema de la anexión, no solamente la hizo, sino que hubo celebración reciente en la Plaza Roja de Moscú. Sobre el tema del protocolo de la Cámara Baja, hoy se firmó, se ratificó y mañana en la Cámara Alta y luego viene su firma. ¿Cuántos millones de habitantes en Rusia están pendientes de que su presidente, que quiere volver a ser presidente en el 2014, cumpla su palabra? ¿Qué pensaría, por ejemplo, Ramzan Kadyrov si ve que Zelensky ataca a estas regiones y Putin no hace algo al respecto? Aquí ya es un tema de palabra. Aquí es un tema de honor. Es un tema de que ya a partir de la firma del día de mañana, ya Zelensky no podrá así tan abiertamente apoderarse de parte de esta región ya bajo el control de los rusos. Ya sobre el tema de Luhansk y Donetsk, la respuesta de parte de la Duma es que ya estos territorios independizados, independientes, autoproclamados, ya tenían sus fronteras desde el año 2014. Que todo esto tuvo su inicio en esa famosa revolución Euromaidán, cuando Estados Unidos ayudó a que derrocaran, a que quitaran del mando como presidente a Yanukovych. Y luego, desde ese momento que ocurrió
la anexión o adhesión de Crimea, el mundo occidental pues tomó esto como algo común y corriente del año 2014 y apenas ahora, año 2022, Estados Unidos y la OTAN y la Unión Europea argumentan de que es un requisito para poder negociar con Putin la salida de sus fuerzas de Crimea. Esta respuesta de Rusia a Zelensky a partir de la firma del día de mañana, con toda seguridad, no va a ser nuclear inicialmente. Para llegar a ese punto de iniciar un ataque nuclear, se necesitan un escalamiento, pero antes de llegar a esa etapa, se destruiría gran parte del territorio ucraniano y su logística militar y política. ¿Qué tanto a estas alturas Zelensky cree en las palabras de Vladimir Putin? Ahora, si se demuestra que ese ataque a estas regiones es con armas que vienen de la OTAN o armas que vienen de los Estados Unidos, ya la posibilidad de una respuesta táctica contra esos países que enviaron estas armas sería algo posible. Es decir, si ustedes creen más en la OTAN que en Rusia, no voy a tratar de convencerlos. Pero si ustedes ven la historia de esto que ha ocurrido desde febrero 24 de este año hasta el día de hoy, el consecutivo de cómo ha actuado Rusia, Rusia no ha tenido pelos en la lengua para hablarle a Ucrania, a su territorio, a su gobierno. Lo ha hecho contundentemente. A pesar de que se ha apoderado una porción grande como el tamaño de un país como Portugal, los últimos días ha perdido unas regiones pequeñas que aquí se las voy a, dice la región en Kherson, Miroliubiuka y Solota Valka en Kherson. Y también recientemente Liman y hace aproximadamente 10 días en Yarkiv. Pero no se puede mezclar los temas de decir que porque las fuerzas de Ucrania en los últimos días están empujando, están retomando, esto significa que van a poder continuar a partir de mañana haciendo lo mismo. Y asumamos de que Zelensky hace caso omiso a la advertencia de Rusia, estamos en una situación de gran alerta en la que cualquier cosa podría ocurrir. Amigos del canal, muchas gracias. Los espero mañana y por favor regálenme suscripciones con los amigos de sus barrios o donde ustedes trabajan. Muchas gracias a todos. Feliz noche.